Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa del canal de Vicente Fuentes y de la web ufopolis.com. Hoy vamos a hablar de algo que es un auténtico secreto para todas las naciones de la Tierra por estar de alguna manera implicadas en algo que atañe a todos los seres humanos y que es un auténtico escándalo. El programa MK Ultra, Crónica Negra del siglo XX, o sencillamente la prueba más fehaciente del descontrol de lo que serían los servicios de inteligencia de los Estados Unidos a la hora de coger y tomar lo que deseen en pos, por supuesto, de la seguridad nacional de su país, incluidas pues personas o, más concretamente, ir directos a la mente de las personas. Y me explico. Este programa de control mental fue iniciado por el director de la CIA en 1953, un señor que se llamaba Allen Dulles, era director y cabeza visible de la conspiranoia que había en la cúpula militar norteamericana en referencia a todo el tema de la información post Segunda Guerra Mundial, y resulta que todo lo que sería la cantidad de documentación que hubo al respecto de este programa pues fue totalmente vigilada por lo que sería el gobierno y sobre todo sobre todo la cúpula militar de ese gobierno. Estamos hablando de que la información es poder y así se ha considerado siempre a este programa MK Ultra en el país de las barras y las estrellas y también de las guerras, ¿no? Bueno, si la información no fluye por sí misma, por ejemplo, no pasa nada, porque en un interrogatorio estos señores pensaron que podría crearse algún tipo de sustancia para que los sujetos al ingerirla dijeran la verdad, lo que se llama pues la sustancia de la verdad. No pasa nada porque ellos pensaron que se podría hacer, que algún tipo de influencia, por ejemplo en la glándula pineal, podría ser muy útil en cualquier tipo de interrogatorio militar. Y en eso se pusieron. Ese fue el leitmotiv de aquel oscuro programa que llegó a albergar a nada más y nada menos que 150 subprogramas diferentes de los que muchos aún no se sabe absolutamente nada. El secretismo de Estado en esta experimentación con seres humanos pues a día de hoy ni siquiera incluso pues es algo que muchos presidentes tengan a bien desclasificar. Esto ha quedado en el más absoluto secretismo. Y es que habría que contestar muchas preguntas y esas preguntas nos llevarían a otras mucho más incómodas. Y esto podría estar relacionado también con el fenómeno OVNI. La ley total del silencio. Y sigo. Aquí tenemos un esquema de un experimento de control mental con privación de sonidos e imágenes, ¿no? Y estamos hablando de cientos de millones de dólares de aquel entonces que, tomados, por supuesto, del erario público, los impuestos de los ciudadanos norteamericanos, pues eran tomados y eran gastados para tratar de averiguar, si era posible controlar incluso a distancia a las personas a través de su mente e incluso para tratar de hacer super soldados, como lo que aparece prácticamente en la película de Starship Troopers, ¿no? Incrementando su capacidad de aguantar también al revés interrogatorios tan duros como los que ellos mismos concebían, tanto privación sensorial como supersoldados. Esto sería todo lo que estaría incluido en este programa MK Ultra. Muy bien. Esto es fascinante porque la experimentación incluía el tema del LSD, el aislamiento y la resistencia
bueno, pues esto realmente pues era parte de todo esto, ¿no? Y de hecho llegaron a estudiar sustancias que promovían el pensamiento ilógico y la impulsividad de cualquier orador para hacerle perder la credibilidad delante de su público. Es decir, que directamente, si estuvieses dando un meeting, pues influirle para quedar mal delante de los medios de comunicación. Aquí estamos viendo una de las muestras usadas de LSD en este siniestro programa. Muy bien, también se dedicaron a potenciar la eficacia en la concentración y en la percepción a la hora, por ejemplo, de aguantar los efectos del alcohol. Esto es bastante curioso, ¿no? También estudiaron sustancias que mostraban síntomas de enfermedades para engañar al enemigo y, bueno, pues podríamos decir la gran estrella de la función, ¿no? Sustancias que inducían estados alterados de conciencia, la hipnosis o prácticamente el control remoto de las personas, como ocurre en la magnífica película de La maldición del escorpión de Jade, de Woody Allen, pero a todo esto ya de verdad. Muy bien. Los estudios también incluían sustancias para crear amnesias temporales o irreversibles, y a esto me estoy refiriendo, por ejemplo, también al tema de la epilepsia, y métodos para confundir, pues crear confusión en un público, tal y como ocurre con las modernas armas de pulso electromagnético usadas en manifestaciones del Reino Unido para disuadir a las personas y también confundirlas. Esto es impresionante, desde luego, ¿no? Bueno, estos angelitos también estudiaron cómo alterar la estructura de la personalidad del individuo sin que éste lo supiese, ¿no? Y para que éste fuese dependiente de otra persona sin él saberlo, pues casi como convertirnos en un esclavo de otro, de sus palabras y de sus órdenes sin ser conscientes de lo que estaba pasando, ¿no? O de lo que está pasando. Algo impresionante también, ¿no? Aquí tenemos un documento desclasificado de la CIA, censurado en su mayoría y recuperado en 1974. Y aquí, bueno, pues lo estamos viendo, ¿no? Y bueno, pues puedo deciros que para tales experimentos más propios quizás de otros pues regímenes que haya habido, por ejemplo, en Alemania, ¿no? Con el doctor Mengele a la cabeza, ¿no? Pues resulta que utilizaron indigentes, prostitutas, pacientes con enfermedades mentales irreversibles e incluso agentes voluntarios o soldados que no sabían qué significaban o para qué servían esos experimentos. Algo completamente injusto. Llegó de hecho un momento en el que los norteamericanos no sabían, ya estaban empezando a filtrar algunas cosas, pero no sabían nada del tema del MKUltra, pero todo esto siguió. Y llegó un momento en el que los experimentos eran incluso demasiado fuertes como para hacerlos en territorio norteamericano, así que a los angelitos no se les ocurrió otra cosa que llevárselo todo a Canadá, al país de Canadá, para evitar la legislación sobre los derechos civiles de los Estados Unidos, una legislación que claramente ya estaban, pues por supuesto, pues pasándose pues por encima, ¿no? Ya estaban pues directamente pues rompiendo, ¿no? Muy bien, así con todo, en el año 1957 se llevaron todo a la Universidad McGill de Montreal, en donde hasta 1964 el psiquiatra escocés Donald Eben Cameron pues estuvo realizando más pruebas con sujetos de experimentación que los pobrecillos es que no sabían qué estaban haciendo allí y que es que encima tampoco les dejaban salir, ¿no? Algunos eran los pacientes del propio Cameron que llegaban a su consulta con dolencias menores, una consulta de cabecera, por ejemplo,
y luego eran inmediatamente reclutados sin informarles más que entraban en un tratamiento innovador para tratar su dolencia, todo mentira, por supuesto. Aquí estamos viendo una de las pocas fotografías de los tratamientos MK Ultra que se llevaron a cabo en Canadá. Y bueno, pues puedo deciros que uno de los experimentos más escalofriantes consistía en inducir el coma en un paciente durante varios días, semanas o meses para ponerles un magnetófono con una grabación que repetía una y otra vez los mismos mensajes. Los pacientes se levantaban con las ideas preconcebidas en su mente sin saber qué les había causado aquel cambio de mentalidad. Algo impresionante, desde luego. Eso, en mi opinión, pues es infame, ¿no? Pero en opinión del propio Cameron, podría hacerse sin siquiera llegar a crear una situación de coma, es decir, podría hacerse con la maquinaria adecuada de forma electromagnética sin que nadie se diese cuenta, a través del subconsciente en el mundo onírico, es decir, mientras que estamos durmiendo. Aquí tenemos un recorte de prensa con la famosa filtración de 1974, ¿no? Y bueno, pues quizá lo más increíble de todo esto pues sea ese siniestro personaje, el Dr. Cameron, miembro de la corte que juzgó en los juicios de Nuremberg a todos los médicos del régimen de Alemania de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Pues justamente quiso el destino para repetir sus tropelías. Esto es también increíble, ¿no? Bueno, el tema es que el Congreso de los Estados Unidos llegó a ver todo esto, llegó a enterarse gracias a una filtración realizada al diario The New York Times y comenzaron a investigar qué pasaba con tal macabro programa y todo quedó en nada finalmente por cuestiones, por supuesto, de seguridad nacional, como siempre suele ocurrir con estas cosas, ¿no? El año 1973, en la CIA, un año antes de la filtración y quizá viendo venir lo que podría ser una desclasificación total, pues se produjo una quema de documentos entre los que se incluían muchos de los informes y sobre todo fichas identificativas de las personas que se habían incluido en este programa MK Ultra. Algo que bueno, pues deja a las claras que la CIA pues quiso pues ya directamente eliminar toda prueba de todo esto, ¿no? Bueno, una de las más increíbles proyecciones y aplicaciones del caso, y ya para terminar, era pues crear un clima de inseguridad que a día de hoy ya tenemos, ¿no? De manera, pues podríamos decir, de manera inducida en una población determinada gracias a sustancias y ondas de radio que podrían alterar la percepción de miles y miles de personas sin ellas saberlo, algo que estamos viendo también a día de hoy. Quizás sea ya el futuro, un control total de nuestra mente sin que nosotros lo sepamos. Quizá el futuro sea ahora, o como dice la canción del famoso videojuego Lumines, The Future of the Future, el futuro del futuro, que sería ahora. Nada más, espero que os haya gustado muchísimo este videoprograma y os espero en el siguiente. Muchísimas gracias y, como digo siempre, salud y suerte. Adiós.